Amigos, aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Tito capítulo 3, ¿verdad? Nuestro último capítulo. Pero antes de empezar, necesitamos como siempre la ayuda de nuestro Padre. Siempre antes de empezar a hacer algo es importante que oremos para que lo hagamos siempre basados en la guía de nuestro Padre. Y sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan espirituales como el entendimiento de la palabra de Dios. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de ti, de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Un día más de luz, de vida, de ti. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tus bendiciones. Gracias y perdónanos, por favor, por nuestros pecados. Perdónanos por ser seres tan imperfectos. Pero gracias porque siempre nos estás ayudando, siempre estás guiándonos, Padre. Te pedimos que nos ayudes el día de hoy también con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a hacer nuestras tus palabras, Padre, porque no deseamos servir ni hacer las cosas de este mundo, sino deseamos servirte solo a ti, deseamos agradarte solo a ti y seguir los pasos que nos enseñó Jesús, llenos de bondad y de humildad. Ayúdanos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces aquí Pablo empieza diciendo: recuérdales que han de someter al gobierno y a las autoridades, que han de ser obedientes y que deben estar siempre dispuestos a realizar cualquier trabajo honrado, ¿verdad? Ok. Entonces, como sabemos, los gobernantes, los reyes, los presidentes y todos los que tienen autoridad no están ahí simplemente porque la gente cree que ha votado por ellos o que ellos han elegido. Hayamos elegido bien o mal, quien al final tiene la última palabra es Dios. Quien decide realmente quién es el que va a gobernar es Dios. Entonces, la persona que esté como presidente, como rey, como máxima autoridad en cualquier sitio, sabemos que ha sido elegido por Dios, ¿verdad? Y que tiene un motivo y una circunstancia que hacer y que cumplir. Les voy a dar un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos realmente, pero voy a darles solamente uno. Por ejemplo, en Egipto, todos sabemos en la época de José, que en Egipto habían ellos adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Tenían Dios para todo. Pero el faraón que estaba ahí no es que se haya elegido el pueblo o por circunstancias ha llegado ahí, sino Dios había hecho posible que él esté ahí porque tenía algo que cumplir, tenía algo que hacer, ¿verdad? Igual en la época de Moisés, el faraón tenía una relación muy especial con Moisés, pero Dios hizo que su corazón se endureciera. Y si Ramsés estaba ahí, también era por un motivo, por una razón. Esos son dos pequeños ejemplos que les muestro, pero sabemos que Dios usa a cada persona para poder lograr su cometido, lo que Él desea, lo que ya está establecido, lo que ya está escrito. Entonces, bien sea para cosas positivas o negativas, porque recordemos que también el rey Nabucodonosor, que fue elegido también por Dios, fue y destruyó Jerusalén, ¿verdad? Y sacó a mucha gente de Jerusalén y se lo llevó a su pueblo. Pero sabemos que él también fue elegido por Dios. Entonces son tres pequeños ejemplos, pero hay muchísimos más que sabemos con toda certeza que Dios lo escogió. Entonces sabemos que a las autoridades, como les digo, reyes, príncipes, presidentes, gobernadores, gobernantes que estén en autoridad, quien los elige es nuestro Padre, quien los elige es Dios. Entonces Dios nos pide que debemos someternos al gobierno y a las autoridades. Ellos son nuestras autoridades, Él es nuestro presidente, ellos son nuestros líderes, es a ellos a quienes debemos respeto y debemos obedecer a las autoridades, ¿verdad? Debemos obedecer. Las cosas no son que se hacen como a mí me da la gana, sino que debemos obedecer. Pero eso también tiene un límite. La obediencia tiene un límite. ¿Hasta dónde? Mientras
siempre y cuando no nos digan o no nos pidan hacer algo que vaya en contra de las enseñanzas de Dios. Como en el caso del rey Nabucodonosor, sabemos que él hizo una estatua gigante y les pidió a los 3 hebreos que tenían que inclinarse hasta esa estatua y si no, morirían. ¿Qué hicieron ellos? Ellos eran siempre muy respetuosos, ayudaban mucho al gobierno y a lograr muchas cosas porque eran bendecidos por Dios. Y ellos siempre estaban haciendo lo mejor para el rey y dando lo mejor para él. Pero, porque les debía obediencia y respeto, que es como aquí Dios nos pide, obediencia y respeto. Pero cuando ya se trataba de que tenían que ir en contra de Dios, en contra de las enseñanzas de Dios, porque sabemos que Dios nos enseña que debemos adorarlo solo a Él, no a ninguna estatua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se negaron. Lo siento, no podemos hacerlo. Tenemos solo un Dios y solo a Él veneramos. Solo ante Él nos inclinamos. Entonces el rey no tuvo más que quemarlos vivos y los metió en la hoguera para quemarlos. Y todos sabemos lo que pasó en la historia. Nuestro Padre envió ángeles que los protegieron, que no se quemaron ni uno de sus cabellos, ¿verdad? Salieron ilesos. No pasó absolutamente nada, porque lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos pide que debemos respetar, someternos a nuestras autoridades, ser obedientes, pues eso es lo que tenemos que hacer. Pero sabemos que siempre y cuando no nos pidan hacer algo que vaya en contra de la voluntad de nuestro Padre, que es servirle y amarle solo a Él, que es hacer bien a los demás. Si alguien te dice, tú debes matar a esa persona porque yo te digo, obviamente no puedo, porque mi Padre me ha enseñado que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, eso no podemos hacer. Robar, hacer daño, estafar, eso no va. Porque como cristianos solo nos regimos en hacer la voluntad de nuestro Padre y entonces por eso también respetamos a las autoridades. Pero si la autoridad va en contra de las enseñanzas de Dios, pues definitivamente no las podemos hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces luego también Pablo les dice que deben estar siempre dispuestos a realizar cualquier trabajo, ¿verdad? Porque cualquier trabajo es importante, pero un trabajo siempre y cuando sea honrado, ¿verdad? Siempre y cuando sea un trabajo honesto. Entonces, debemos aceptar cualquier tipo de trabajo porque el trabajo nos dignifica, nos hace sentir mejores seres humanos y nos da la posibilidad de tener nuestro dinero para poder sobrevivir, para poder ayudar a nuestra familia, para poder en la educación de nuestros hijos, en tantas cosas. Entonces, sí es necesario, pero siempre y cuando sea un dinero y un trabajo honrado. Luego Pablo dice, diles que nunca hablen mal de nadie, que no peleen, sino que sean amables y atentos con todo el mundo, ¿verdad? Exactamente lo que Jesús nos dice, que debemos amar a nuestro prójimo, velar por nuestro prójimo, cuidar a nuestro prójimo, pensar siempre en lo mejor para nuestro prójimo. Y obviamente, si buscamos pelea o estamos en una discusión, eso no hace que nuestro prójimo se sienta bien. Al contrario, se va a sentir bastante incómodo y nos va a hacer mucho daño también a nosotros, tanto física como espiritualmente. Y eso no deseamos. Entonces, jamás estar en conflictos, en peleas. Si estamos en algo, frente a algo, y yo digo una cosa y la otra persona no le agrada, pues simplemente me retiro o trato de decirlo, pero con amor, con paciencia, tratando de que me pueda entender. Pero si la persona no desea escuchar y al contrario se exalta y quiere buscar problemas o líos, pues lo mejor es retirarnos, porque la mejor pelea, la mejor discusión es la que se evita, la que no hay, la que no existe, ¿verdad? Entonces dice, no peleen, no discutamos, ¿verdad? Siempre busquemos la paz en todo y tratemos de ser amables y atentos con todo el mundo, porque todos son nuestro prójimo, todos merecen nuestro respeto. Entonces tenemos que ser amables y buenos con todos. No somos nadie para juzgar porque somos también igual de pecadores.
Así que solamente nos toca amar, ser amables, ayudar a nuestro prójimo, tratar de guiar a nuestro prójimo, porque sabemos que cada ser humano tiene sus diferentes problemas, sus diferentes circunstancias, y a nosotros solamente nos queda poder tratar de guiarlos, ¿verdad? Con mucho amor, como siempre nos recarga Pablo también, tratar de guiarlos con mansedumbre, a tratar de guiarlos a través de la palabra, decirles que no es lo que yo quiero decirte, es lo que Dios trata de decirte. Él te quiere hablar, Él te quiere escuchar y Él tiene estas palabras para ti. Si tú quieres realmente alabar a Dios, si realmente dices que amas a Dios, entonces necesitas conocerlo, ¿verdad? Si uno quiere amar a Dios, necesitamos saber cómo podemos agradarle, cómo podemos hacer su voluntad, qué puedo hacer para ser un mejor ser humano y sobre todo, ser un mejor cristiano y ser un mejor hijo de Dios, porque es como nuestro Dios nos llama, hijos. Entonces para eso tenemos que comportarnos realmente como verdaderos hijos de Dios. Y Jesús fue nuestro ejemplo. Es a Él a quien debemos tratar de imitar. Luego Pablo dice, pero antes éramos malos, ¿verdad? Hacíamos cosas malas. Pero cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestó, obtuvimos la salvación, pero no porque fuéramos tan buenos, porque nadie es salvado simplemente por ser bueno. Nadie es salvado por las cosas que hace, porque si fuera así sería por merecimiento y no lo merecemos. No lo merecemos. La salvación Obtuvimos la salvación, pero no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino porque en su bondad y en su misericordia, simplemente nuestro Padre es tan amoroso, es tan bueno, es tan magnánimo, ¿verdad? Que nos da la oportunidad, que nos da la libertad. Y dice así, pero no porque fuéramos tan buenos que le mereciéramos, porque nosotros jamás podríamos por nosotros solos poder hacerlo, sino porque en su bondad y en su misericordia Dios nos lavó los pecados y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo, que vertió abundantemente en nosotros, gracias a la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Gracias a Jesús que murió por nosotros en la cruz, es que nosotros podemos ser libres. Esto era algo que Dios ya tenía planeado. Dios ya sabía que iba a enviar a Jesús para poder salvarnos, para morir por todos nosotros, para liberarnos del pecado, para purificarnos, para transformarnos, para nacer como nuevas personas, ¿verdad? Entonces, gracias a Jesús es que somos salvos. Gracias a Jesús es que tenemos esta oportunidad de poder vivir para siempre. Gracias a la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de poder declararnos justos ante Dios. Porque si no hubiera sido por Jesús, nunca hubiéramos podido tener la oportunidad de llegar al Padre. Pero nuestro Padre tan maravilloso, que sabe que por nosotros solos es imposible, sabía que tenía que hacer algo que nos pudiera ayudar. Uno, envió a su Hijo amado, y gracias a Jesús podemos ser salvos. Luego Jesús, estando aquí en la tierra, nos enseñó cómo llegar al Padre, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiarnos. Y si nos olvidamos, nos ha dejado la Biblia, donde podamos recordar lo que sucedió en el pasado, las cosas que hicieron muchos hebreos, las cosas que hicieron mal, para nosotros aprender de los errores de ellos y poder mejorar. Las cosas que hicieron bien, la fe tan enorme que tenían, que hasta podían decir al sol y a la luna que se detengan. Entonces aprendimos tantas cosas y también podemos seguir aprendiendo de lo que Jesús enseñó. Podemos recordar todos los días como si fuera el día de hoy, que Jesús mismo nos está enseñando
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y le preguntan, ¿y cuál es el límite del amor? Para amar no hay límites. Debemos estar hasta dispuestos a dar nuestra propia vida si es necesario. ¿Y cuántas veces debo perdonar? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, porque no hay un límite para eso. Nuestro Padre siempre está dispuesto a perdonarnos cuantas veces hayamos cometido errores. Pero una vez que vamos cometiendo esos errores, ya no debemos volver a cometerlos, porque necesitamos seguir avanzando. Si cometemos un error, pedimos perdón y seguimos cometiendo, entonces significa que no estamos poniendo nada de nuestra parte. Significa que no queremos mejorar. Significa que no hemos aprendido nada. Entonces, si algo sabemos que estamos haciendo mal, que estamos equivocados, tenemos que analizarnos. Tenemos que pedir perdón, tenemos que pedir que Dios nos guíe, que nos dé la fortaleza, que nos ayude a través de su Espíritu Santo para poder mejorar esas cosas que todavía nos están jalando a este mundo, que no deseamos más. Entonces, nuestro Padre en su infinita bondad nos da al Espíritu Santo que vive aquí en nosotros, quien nos guía, quien nos ayuda todos los días, quien nos fortalece, que nos quita la venda de los ojos para ver las cosas como Dios mismo las ve, con más claridad, con mejor entendimiento. Entonces, bendito sea nuestro Padre, bendito sea Jesús, porque gracias a ellos tenemos, gracias a Jesús y gracias a Dios tenemos la oportunidad de vivir eternamente. Todos estamos esperando ansiosamente la venida de Jesús y en eso estamos trabajando todos los días, orando para que Dios siempre nos dé la fortaleza que necesitamos todos los días. Porque como dice Pablo aquí, somos herederos de las riquezas de la vida eterna, riquezas que son ansias, que con ansias esperamos alcanzar, ¿verdad? Porque deseamos algún día estar al lado de Jesús, porque deseamos algún día vivir con Él y estar en un mundo de paz, donde ya no haya más violencia, ¿verdad? Donde Él sea nuestro Rey para siempre. Entonces debemos prepararnos para poder recibir la herencia, como dice, de las riquezas de la vida eterna y riquezas que con ansias esperamos alcanzar. Nunca discutas cuestiones necias. Si queremos ayudar a alguien y vemos que está equivocado, tratemos de guiarle de la mejor manera, usando la palabra de Dios, usando, ¿cómo se dice?, bastante amor, tratando de llegar al corazón de esa persona. Pero si esa persona insiste con sus creencias, con sus mitos, con su manera de ver las cosas y no quiere tratar de aprender, no quiere saber realmente cómo Dios desea que lo alabemos, que hagamos las cosas, pues eso ya va a quedar en esa persona. Pero no nos limitemos. Si ella o esa persona no desea, pues habrán miles más atrás probablemente que están esperando con un corazón ansioso poder aprender la verdad, poder conocer más acerca de Dios y poder transformar su vida, ¿verdad? Con la bondad inmerecida que Dios nos da. Entonces, si alguien nos desea escuchar, a buena hora, pero si alguien solo quiere discutir cosas sin importancia, cosas filosóficas, cosas de teología, como dice aquí, nunca discutas cuestiones necias ni conceptos teológicos raros, ¿verdad? Ni filosofías que si yo soy que yo creo en el mundo, en la inercia, pero no, que debe haber alguien grande, pero ese grande, ese creador, ese maravilloso, tiene un nombre, ¿verdad? Que todos ya conocemos. Entonces, es importante que la gente conozca también de Él. Es importante que la gente sepa y conozca a Dios. Hay muchos que ni siquiera saben cómo Dios se llama realmente. Entonces, es importante que la gente sepa, que la gente se entere que Dios tiene su nombre y que se llama Jehová. Desde el principio, desde el comienzo de la lectura de la Biblia, solamente escuchamos a Jehová cuando nos
cuando habla con los hebreos, cuando habla con Moisés, cuando habla con Josué. Entonces es importante que la gente lo conozca también y que aprenda a conocer cuánto nos ama y todo lo que Él hace, ha hecho y hará por nosotros. Cosas que ya están escritas aquí para ayudarnos y para guiarnos. También Pablo nos dice, bueno, que evitamos discusiones y conceptos teológicos raros, ¿verdad? Que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Para qué? Tratar de guiar y ayudar. Pero si esas personas no desean ayudar, solo nos queda orar por esas personas para que algún momento tengan las ganas de conocer la verdad, de saber realmente qué es lo que Dios me pide que haga, qué es realmente lo que Él quiere que haga. Al que cause divisiones en la iglesia se le debe amonestar 1 o 2 veces. Después déjalo a un lado, porque la gente así tiene conceptos variables y peca a sabiendas. Tengamos cuidado de esto. Nosotros podemos ayudar y guiar a las personas 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias. Pero si sabemos que por más que le digamos y le ayudamos, a la persona no le presta atención o no le interesa lo que le estamos diciendo o no le interesa cambiar, entonces ya no vale perder el tiempo y enfoquémonos en otras que sí realmente quisieran aprender y mejorar, porque uno puede cometer 1 o 2 veces los errores, pero ya uno se va dando cuenta del error que está cometiendo, uno ya va aprendiendo y uno ya va mejorando y ya no lo vuelve a hacer. Pero si esa persona sigue en lo mismo o si nosotros seguimos en lo mismo, tenemos que seguir orando para que Dios nos ayude a mejorar y orar también por esa persona para que Dios le ayude a cambiar. Pablo nos dice, uno puede amonestar 1 o 2 veces, pero después déjalo a un lado, porque la gente así tiene conceptos variables y peca a sabiendas. Sabe que está pecando, sabe que está mal, sabe que está errando y no le importa lo que está haciendo. Tengamos mucho cuidado para que eso no nos suceda a nosotros. Si sabemos que algo está errado, que algo está mal, que estamos pecando, reflexionemos en lo que estamos haciendo. Oremos mucho para que sea nuestro Padre quien nos fortalezca, nos guíe y nos aparte de eso, porque no queremos hacer las cosas que desagradan al Padre. Al contrario, deseamos hacer las cosas tal y como Jesús nos lo enseñó, para poder agradar al Padre, para hacer las cosas en la manera que Él esté feliz, que Él se sienta honrado con las cosas que hacemos. Entonces, trabajemos todos los días en oración pidiendo a nuestro Padre el Espíritu Santo para poder hacer todos los días la voluntad del Padre. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.